Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Grito Play, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme en una edición más como cada fin de semana. Y por supuesto, como cada fin de semana, disculpa, te traigo los hechos, noticias, información, temas más importantes, controversiales, el análisis de los hechos y la noticia, y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones, que no deben de faltar en ningún video. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Bueno, amigo, seguidor, suscriptor de tu canal, especialmente a ti, hermano latinoamericano, voy a exponerte algunos hechos, noticias, declaraciones importantes de lo que está aconteciendo en la crisis diplomática que está viviendo en estos momentos, que es de alta intensidad. Digo, esta crisis es de alta intensidad el gobierno de México con el gobierno de Ecuador. Ok, vamos aquí, pero quédate hasta el final. No voy a hablar únicamente de México y Ecuador. En este video voy a exponerte, hermano del mundo, hermano de América Latina, hermano de habla hispana, sin importar en dónde vivas, en España, en Francia, y si eres de esa nación y hablas español, aunque seas alemán, quiero que veas y entiendas esto, de por qué está sucediendo esta crisis, ok, esta crisis diplomática entre Ecuador y México. Vamos aquí a empezar primero con un asunto. Esta crisis, ok, y como analista, su servidor va a exponer algunos puntos y detalles importantes para entender por qué está sucediendo esto. ¿Recuerda usted, amigo, seguidor, suscriptor, especialmente hermano de América Latina, que su servidor Ubaldo Quiñones y su canal hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, cuando venían surgiendo los gobiernos progresistas en cada una de las diferentes elecciones de América Latina? ¿No les dijo su servidor que cuidado, debido precisamente a la crisis económica, política, social y militar que vive Europa, debido precisamente a que van derrumbándose económicamente y van surgiendo nuevas potencias, como los BRICS y otros que se van uniendo a este bloque, les dije yo que iba a venir una arremetida en contra de América Latina? Una arremetida, no militar, usted lo está viendo, no es militar, es una arremetida diplomática, una arremetida utilizando todos los factores a favor de quienes quieren dar esa arremetida, especialmente el Departamento de Estado, que miraba a China y a Rusia como enemigos potenciales que venían a ubicarse en su patio trasero, como ellos nombran América Latina. ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita te lo explico. Pero vamos aquí al asunto. ¿Por qué hay esta crisis diplomática entre el gobierno mexicano y el gobierno del señor Daniel Noboa allá en Ecuador? Bueno, simple y sencillamente, escucha esto, porque el gobierno del señor Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, me imagino que está al tanto de esto y que es responsable de cierta manera de estas acciones. Los servicios o la policía o la Guardia Nacional o como se llame la policía del Ecuador irrumpió en la embajada de México en Ecuador, ¿ok? En Ecuador, para arrestar al señor, bueno, prácticamente para llevarse prisionero, Jorge Glass. Hablo del vicepresidente el vicepresidente de Ecuador con el señor Rafael Correa. Pero ¿qué es lo grave de esto? Bueno, que irrumpieron en una embajada, en la embajada de México. Es una violación, ¿ok? Una violación. Al que no le quiera entender, que no le entienda, pero es una violación a la integridad territorial de México. Así de grave es el asunto, para que no quieran, para aquel que no sabía. Así de grave. Y esto le da el derecho a México a tomar cualquier acción en contra de Ecuador. Y si decidiera una acción militar, tendría ese derecho bajo las normas internacionales. ¿Estoy equivocado? No. Que apoyo al gobierno de México al 100% en cualquier acción que quiera tomar en contra de Ecuador, totalmente. Totalmente. En estos momentos se rompen las relaciones diplomáticas. Me imagino que van a expulsar justamente a los embajadores de Ecuador de México. Y me imagino que el gobierno de México va a hacer un llamado para que los representantes de México en Ecuador regresen a México. Y que se rompa todo tipo de relación hasta que estos señores paguen las consecuencias de sus acciones. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. O digo que lo apoyamos y lo debemos apoyar los mexicanos en cualquier acción que quiera tomar en contra de Ecuador. Discúlpeme, es una nación latinoamericana. Desafortunadamente, la integración latinoamericana, o con este inicio de esta arremetida en contra de América Latina, la integración latinoamericana de América Latina cada vez se ve más lejana. Pero ahora vamos aquí a exponer en este video a los traidores y vendepatrias, como siempre lo hace su servidor y su canal Ubaldo Quiñones, para que no creas que esto se trata únicamente, o esta acción tiene nada que ver con el resto de América Latina. No, tiene que ver con la arremetida.
especialmente cuando México ha venido creciendo muy rápidamente, ha venido retomando las empresas nacionales que antes querían privatizar y que las empresas norteamericanas eran las más beneficiadas, pero que en lugar de invertir estaban obviamente desmantelando a las empresas mexicanas, y como se han recuperado, esto tiene enojado a los Estados Unidos. Y debido a que México está avanzando muy rápidamente, con buenas asociaciones con China, con Rusia y otras naciones, están muy encabronados, y por supuesto empiezan estas acciones que de una o de otra manera perjudican no a México, sino a América Latina, para que no lleguemos a la integración. ¿Lo recuerdas? Ok. Que nada tiene que ver, vamos aquí a los asuntos importantes. No se te olvide, amigo seguidor suscriptor de tu canal. Pero vamos aquí a ver algunos de los informes para que no veas que yo estoy inventando nada. ¿Qué es lo que dice la Convención de Viena referente a la violación de una embajada? Una embajada es inviolable porque ese pedacito de tierra, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la embajada de México o la de Ecuador o la de Argentina, en donde quiera que se encuentren ubicadas esa embajada en cada estado o en cada lugar, esas embajadas son parte del territorio argentino o del mexicano o del ecuatoriano. Son parte. Y el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de proteger completamente a esa embajada. Y no puede permitir que se viole en absoluto para nada esa embajada, independientemente de lo que esté sucediendo adentro. No puede, no debe. ¿Lo ve? ¿Qué dice la Convención de Viena respecto a esto? Vamos, los locales de una misión son inviolables. Esto lo dice la Convención de Viena. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes de Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. O sea, que estos violaron toda norma y ley porque no pidieron permiso. Y aún si hubieran pedido el permiso, el representante de la Embajada de México podría negárselo. Porque el gobierno de México ya le había otorgado al señor Jorge Glass, obviamente, inmunidad diplomática o asilo político. Por lo tanto, ya no podían hacer absolutamente nada porque estaba en territorio mexicano. Pero vamos, era inviolable y lo violaron. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a los locales de la misión contra toda intrusión, contra toda. Protegerla. Esa es la obligación del Estado receptor. ¿Ok? Vamos aquí a otra. Los locales de la misión son mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa o embargo o medida de ejecución. ¿Lo estás escuchando? Ni siquiera si Jorge Glass fuera viajando por las calles de Quito para el aeropuerto, para que fuera trasladado a México, no debía ni siquiera la policía de Ecuador tocar los vehículos de la Embajada de México. Y estos señores violaron todo, señores. Violaron todo. Ahora vamos aquí a otra información. Bueno, afortunadamente Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, muchas naciones se han expresado justamente, obviamente a favor de México y obviamente en contra de Ecuador, precisamente por estas acciones. Vamos aquí. El mundo reacciona ante el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador. Los únicos que no se han hasta ahora pronunciado, obviamente, el Departamento de Estado. Porque el señor Daniel Noboa, el nuevo presidente del Ecuador, no es más que otro traidor y vendepatrias que sirve a los intereses de Washington. Y que los está utilizando para tratar de evitar que la inversión de China y de Rusia se siga acumulando en esas naciones. Yo les dije, es parte de esa arremetida. Pero ahora vamos aquí, ¿ok? Honduras. Estas son las naciones que se han pronunciado en contra de las acciones de Ecuador. Venezuela, Honduras, por supuesto Colombia, por supuesto Cuba, Bolivia, Brasil y más naciones, más naciones de América Latina que en estos momentos se están pronunciando. Pero vamos aquí. Fíjate lo que hicieron estos salvajes, estas bestias que fueron a la embajada a hacer esta tropelía. Vamos aquí. La policía de Ecuador irrumpe en la Embajada de México. La Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo diplomático. Glass, posiblemente el hombre más buscado de Ecuador, enfrenta investigaciones por corrupción, soborno y más. Esto es un invento por parte del señor Lenín Moreno, el traidor y vendepatrias, justamente el patuleco, que traicionó al mismo Rafael Correa y al partido y a todos los ecuatorianos desde que llegó o traicionó Lenín Moreno. Todo
lo que vea, todo el bienestar que venía construyendo el señor, hablo de el expresidente de Ecuador, hablo de Rafael Correa, desde ahí todo Ecuador se ha ido a la mierda, porque han llegado únicamente traidores y vendepatrias justamente a esta nación, digamos, en esta nación. Pero vamos aquí. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto en órdenes a las autoridades competentes. Comunicó la presidencia ecuatoriana, agregando que el vicepresidente ha sido condenado con sentencia ejecutoria y contaba con disposición de captura. Pero esto ya no era posible. Le digo, esto es una violación flagrante a la soberanía nacional de México, y México debe tomar las acciones que quiera tomar en contra del gobierno ecuatoriano. Ahora vamos, ¿qué dice el señor? Por supuesto, Rafael Correa no es un estado de derecho, es un estado de violencia. Eso es Ecuador en estos momentos. Realmente una vergüenza de los ecuatorianos que esto esté sucediendo con su gobierno. Pero ahora vamos aquí, a los puntos claves. Aquí se muestra cómo es la arremetida. Ya les dije por qué realizaron esta acción en contra de la Embajada de México, con el beneplácito, por supuesto, del Departamento de Estado, que hipócritamente se va a pronunciar, pero que detrás de cámaras son los responsables. ¿Por qué? Porque el señor Daniel Noboa es un traidor y vendepatrias y únicamente obedece las órdenes del Departamento de Estado. La base militar que había expulsado el señor, escucha tú, ecuatoriano, hablo de tu expresidente, Rafael Correa, la única base que existía en Ecuador de Estados Unidos, el señor Rafael Correa la expulsó, así como ExxonMobil, que estaba prácticamente saqueando el Ecuador. Y ahora con la llegada del traidor Lenín Moreno, el señor Jorge Glass, y ahora Daniel Noboa, simple y sencillamente ha retornado la traición y retorna nuevamente a Estados Unidos a la base militar de la cual fue expulsado. ¿Está o no está detrás de Estados Unidos? Yo le pregunto. Y ahí tenemos, ahora, esto es por ese lado de Ecuador. Segundo, ¿por qué la integración latinoamericana está en peligro? Bueno, porque ahí tenemos un traidor y vendepatrias como el señor Daniel Noboa, que es solamente la continuación del traidor Lenín Moreno. Pero vamos ahora a otra nación. Ahí tenemos, qué curioso que ahí ya esté la Embajada de Estados Unidos, que ya esté la CIA, que esté la DEA, y ya hablo de Ecuador, y que ahora le estén enviando armas y personal militar para proteger supuestamente o ayudarlo en la crisis que vive. Pero vamos ahora a otra nación que sufrió lo mismo. Hablo de Lima, en Perú, en contra del señor Pedro Castillo, el cual también está encarcelado, que dicen que es que por corrupción, algo a lo cual ni siquiera tuvo tiempo de robar absolutamente nada. Pero claro, ante un sistema judicial totalmente putrefacto que hay en toda nuestra América Latina, porque ha sido tomado, ¿ok?, por los intereses de Washington, y están siendo utilizados los sistemas judiciales para ir en contra de los, como les dije yo, de los políticos inconvenientes para el Departamento de Estado. Pedro Castillo está totalmente ilegal, está totalmente de manera ilegal encarcelado. Aunque no me importa a mí lo que digan los peruanos que defiendan semejante estupidez, esto es una persecución política en contra de Jorge Glass y en contra de Pedro Castillo. ¿Y a quién puso Estados Unidos? ¿A quién puso ese parlamento prácticamente lleno de ratas y vendepatrias de Lima? ¿A quién pusieron? A la vicepresidenta Dina Boluarte, que también traicionó a Pedro Castillo. Vean cómo van las cosas. Y inmediatamente, ¿quién aportó el apoyo? ¿Con quién se reunió? Con la embajadora de Estados Unidos, con el Departamento de Estado. E inmediatamente, cuando iniciaron las marchas y protestas en todo el Perú, ¿qué hizo Estados Unidos? Inmediatamente aprovechar para brindar asistencia financiera, asistencia militar, obviamente a la dictadora Dina Boluarte. ¿Y qué hizo? Enviar 2,000 soldados de Estados Unidos, 700 de Japón y 200, me parece que de Canadá, y así, para ir tomando las colonias, para ir colonizando nuevamente a esas naciones, evitar que tengan buenas relaciones con América Latina y con China y con Rusia, y de esta manera ir posesionando nuevamente a sus empresas para que sigan saqueando a nuestra América Latina. ¿Lo entiendes? ¿No es un ejemplo claro de quién está detrás de todo esto? Ahí estamos el de Dina Boluarte. Ahora vamos. ¿Te acuerdas el golpe de Estado en contra del señor Evo Morales? También, ¿por parte de quién? Del Facho Camacho. E inmediatamente, ¿quién apoyó semejantes incongruencias? Estados Unidos.
sin importarles las normas, ni leyes, ni estatutos internacionales, ni la constitución política que estaban pisoteando. Peor aún, vamos allá, a otro vendepatrias y traidor, el señor Javier Milei, del cual voy a hablar enseguida, pero fíjate en esta situación. Ahora que llegó el señor Javier Milei, llega y empieza, lo primero que hace es atacar a las naciones que son supuestamente una piedrita en el zapato para el Departamento de Estado. Ataca a Andrés Manuel López Obrador, ataca al señor Juan Ignacio Lula da Silva, ataca al señor Nicolás Maduro, ataca a Díaz-Canel y a todos los gobernantes que de una u otra manera son la lista prioritaria de Estados Unidos. Entonces, estos traidores y vendepatrias se ve que inmediatamente no responden a los intereses de su nación, sino a los intereses del Departamento de Estado. Peor aún, el señor Javier Milei se está reuniendo con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Ya van a crear la base militar, como yo les dije. ¿Para qué? Para proteger los recursos naturales que van a ser saqueados por las empresas estadounidenses, pero ya protegidos con personal militar de Estados Unidos. ¿Qué ven? ¿Cómo están los traidores? A mí dígame lo que quiera, pero voy a insistir aquí. Javier Milei es un loco desquiciado, un psicópata, un don nadie, una basura que está repartiendo a la Argentina, se los dije. El señor Daniel Noboa es un traidor y vendepatrias que no le importa un carajo el Ecuador y está ahí también para entregar los recursos de la nación a extranjeros y a la oligarquía del Ecuador, en el cual los únicos beneficiados son unos cuantos y el resto pierde. La señora Dina Boluarte, todos los contratos que el señor Pedro Castillo estaba revisando para que ya no hubiera más concesiones a las empresas que estaban saqueando a la nación, le dan el golpe de Estado, lo acusan de corrupción y lo meten preso. O sea, todo inventado por un sistema judicial putrefacto dirigido por el Departamento de Estado para que América Latina no tenga integración, no pueda integrarse y no lleguen. Dividir a nuestra América Latina para de esta manera enfrentar América Latina con América Latina y de esta manera ir posesionándose en las regiones más ricas de nuestra América Latina. ¿Lo vas entendiendo? No es otra cosa más que eso. Todo lo que estás viviendo es eso, la arremetida en contra de América Latina. Nuevamente tratar de retomar con todo lo que sea necesario, especialmente un sistema judicial putrefacto, para que nuevamente colocar únicamente a títeres y vendepatrias. Por eso, hermano de América Latina, yo siempre he dicho, despierta a la realidad. Date de cuenta de quién es el enemigo. Que China y Rusia son malos y que no van a traer bienestar. Bueno, desde que el señor Simón Bolívar, hace 280 años, o de los que hayan sido, inició justamente la independencia de nuestra América Latina, desde entonces se supone que América Latina no ha progresado. ¿Por qué? Porque siempre llegó a Estados Unidos a evitar que una nación tuviera progreso y desarrollo en nuestra América Latina, para mantenerla sometida y saqueada. No creas que América Latina no tiene el poder para crecer como la espuma. El problema es que no le permiten. ¿Pero quién no se lo permite? El Departamento de Estado, que no quiere ver una nación fuerte en América Latina para tenerlas aplastadas y dominadas. Un ejemplo de esto, si todavía no crees en esto, ve lo que está sucediendo entre Rusia y, por ejemplo, Alemania, la locomotora más industrial de toda Europa. ¿Qué pasó con Alemania? Una Alemania que Estados Unidos sabía que si se unía a Rusia y que si se apoyaban mutuamente económica y, por supuesto, con la energía que posee Rusia, Estados Unidos o Alemania se iba a convertir en una de las mayores superpotencias. ¿Y qué hizo? Buscar la manera de enfrentarlo con su principal socio, Rusia. ¿Y ahora qué es Alemania? Una colonia, desindustrializándose y con los mayores problemas de Europa. Porque Estados Unidos no quiere ver una nación fuerte que le haga competencia. A eso me refiero. No es que no se pueda, es que no te dejan y te lo disfrazan que de democracia. Cuando se trata acá, no hay ningún problema, porque es un traidor y vendepatrias, es nuestro empleado. No hay problema, puede violar todas las normas. Pero sí, allá Nicolás Maduro persigue a los vendepatrias como Juan Guaidó, como Leopoldo López, como todos estos traidores y vendepatrias. No, ahí sí o no, ellos son buenos y los están persiguiendo. O sea, la hipocresía y el doble estándar. Acá está bien
porque se trata de un títere que nosotros dominamos. Allá está mal que persigan a delincuentes porque son nuestros delincuentes. ¿Ves cómo funciona esto? Digo, para el que no lo tenía claro, ¿ves cómo funciona? Así funciona esto. Entonces, ¿qué necesitas tú? Despertar a la realidad y ver cuál es tu enemigo. Y de los políticos internos, ver cuál es el que se arrima más al Departamento de Estado y darle una patada en el culo y no permitirle llegar a ningún cargo público. Es lo que he dicho todo el tiempo. Si usted ve en América Latina que hay un político que hable bien a favor de Europa o de Estados Unidos, una patada en el culo y no permitirle que llegue a la presidencia porque va a traicionar al pueblo. Si usted ve a alguien que realmente hable con claridad de lo que representa Europa y Estados Unidos en realidad, entonces ese es el que debe de apoyar. Y mejor si los ataca firmemente. Pero bueno, desafortunadamente yo no puedo llegar a todas partes del mundo, ni en cada lugar de América Latina. Pero si usted puede, ayude, distribuya el video, por favor, o súbalo en las redes sociales, comparta el link, dele like, déjeme un comentario. ¿Usted qué opina? ¿Qué hace falta en América Latina para lograr acabar con esta bola de traidores y vendepatrias y que haya una verdadera reunificación de nuestra América Latina y que nos apoyemos mutuamente para que haya bienestar, progreso y desarrollo para todos? Porque todas las naciones de América Latina son ricas y con apoyo mutuo toda América Latina podría tener un crecimiento que beneficie a unos y a otros. Pero bueno, ¿qué quisiera uno? Desafortunadamente las cosas son así. Pero bueno, de cualquier manera, de lo que siga pasando entre esta crisis, sus servidores y su canal les seguiremos informando. Y no se te olvide, darme mi like, dejarme un comentario, compartir el link en las diferentes redes sociales, compartir el video en las diferentes redes sociales. Y si quieres apoyar económicamente, se acepta cualquier ayuda. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que su canal y su servidor seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.